¿Qué tal, Liotti? Muy bien, ¿cómo estás, Pancho? Pescador del Paraná. ¿Te sorprendió lo de Debido? No, ¿No te sorprendió? no, me parece que va en línea con el espíritu del momento y la lectura que están haciendo los tribunales del nuevo escenario judicial y político también. Creo que estaban las condiciones desde hace un tiempo y se terminaron cumpliendo hoy. Quizás no esperaba para hoy, pero que en algún momento se iba a producir, era un poco se venía conversando, ¿no? Bueno, recordemos que Debido tiene 7 procesos abiertos. En el único de los procesos donde tenía una prisión preventiva dictada era en este, que es la causa de Río Turbio, vos lo explicabas recién, donde está involucrada la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Regional Santa Cruz, que era una fundación que se creó para tercerizar fondos que el Ministerio de Planificación enviaba a la Universidad Tecnológica Nacional. Esta creó la fundación para que contratara directamente y evitar todos los controles que tiene el Estado si hubiese contratado de manera directa para una dependencia de la administración pública como era la administración de la mina de Río Turbio. Ahí el juez José Luis Rodríguez entendió que había malversación de fondos y entendió que Julio Debido podría ocultar pruebas a través de esta fundación y de la UTN, por eso dictó la prisión preventiva en ese momento. No quiere decir que sea inocente, la causa sigue. No, por eso yo decía al principio... Lo que cambió la relación, en vez de estar preso en su casa, va a estar en libertad. Igual lo que, digamos, sigue estando ahí en un terreno muy resbaladizo es la institución de la prisión preventiva, ¿no? Es decir, que como dice un poco Jorge, parece que se usa de acuerdo al viento que sopla, ¿no? Entonces, digamos, con ese criterio también podríamos decir más en extremo, porque en el caso de Debido es procesado, pero por ejemplo Vudú es condenado, pero no es condena definitiva. Claro. O sea, en este tren también... El caso Lula, por ejemplo. Pero vos sabés que es polémica en todo el mundo la prisión preventiva. En el Lavallato estas mismas discusiones se dan. Si les parece, vemos... Hay informe, ¿no? ¿Hay informe? Vemos el informe y nos metemos en el programa. Hasta hace unas horas los únicos cómodos eran Zanini, Cristóbal López, De Sousa, Milani y toda la cúpula del gobierno, según Julio. Está cómodo con esta prisión, se me escapa demasiado. Pero ahora Julio, que ya gozaba de la posibilidad de sentarse en el propio sillón de su casa a mirar televisión, podrá también estirar cómodamente sus piernas sin la molesta tobillera, porque Debido ya forma parte del selecto grupo de los liberados. El Tribunal Oral Federal 1 consideró que no era necesario sostener la prisión preventiva de Julio Debido en la causa Río Turbio, porque no había riesgo de que obstaculizara la investigación. Del otro lado, probablemente, alguien se pregunte si en realidad la que está siendo obstaculizada no es la justicia. Y aquellos que violaron sus juramentos y sus funciones y sus misiones, que fueron los jueces y fiscales que fueron sometidos a la presión y al mandato del macrismo, también tengan su sanción. Parece que el exministro de Planificación salió con ánimo de revancha. Lo que no queda claro es si esa revancha termina en jueces y fiscales o abarca también a quienes negaban la existencia de presos políticos. Obviamente que me molesta que me digan que tengo presos políticos, porque no los tengo. ¿Debido será un compañero más de Alberto y del Frente de Todos o se convertirá en un enemigo interno del presidente? Quiero darle la bienvenida a Fernando Iglesias. Muchas gracias, Al contrario, gracias por la invitación, Pacho. por venir. Me quedé pensando, ¿no? Lo que decía el informe. Pues, porque Debido venía bastante molesto, ¿no? Pablo Sirven con... Exactamente, bueno, le reclamó a Alberto Fernández y dijo como que era cómodo, ¿no?, que algunos estuvieran presos, pero digamos, en los últimos días lo que dijo, por ejemplo, Parrilli, ¿no?, de que hay jueces que es como la sarna, lo que dijo Florencia Kirchner, ¿no?, los orangutanes de la justicia, el tema de la amenaza de intervención a la justicia de Jujuy. La reforma judicial que está en ciernes, ¿no? Por un lado Belis, por el otro lado esa pulseada entre kirchneristas y no kirchneristas, ¿no? Digamos, se produce en un contexto bastante complicado, ¿no? ¿Cómo lo recibiste? Bueno, con decepción. Yo soy uno de los
10 diputados que acompañamos a Carrió en la denuncia del 2008. Y en aquella denuncia del 2008, por la cual nos llamaron apocalípticos, que no teníamos pruebas, fue absolutamente probada por el trabajo de la que participó un periodista acá, Diego Cabot, el tema de los cuadernos, que fue simplemente la descripción del modus operandi de esa asociación ilícita que nosotros denunciamos, cuyo cajero era Julio De Vido. Y me parece que cuando uno escucha las declaraciones de vida hay que prestarle mucha atención. Primero hay que prestarle atención cuando en un país un tipo que está preso, o sea, con una condena no firme, pero en primera instancia, porque lo liga directamente a la masacre de Once, que es una masacre de Estado, ¿no? Porque ha sido condenado porque se gastaron 200 millones de dólares junto con Jaime pocos meses antes comprando chatarra ferroviaria en Portugal y en España, que quedó arrumbada ahí, y después los trenes eran los que eran. Cuando este señor hace una reunión para hablar de la reforma constitucional, me parece que está pasando cosas muy graves. Y la declaración de De Vido, que me parece más terrible, es una donde dice: en un gobierno peronista no debería haber presos del mismo signo partidario. Lo que me parece que pone absolutamente en claro algo que decimos, entre comillas, los gorilas, que es que al final, lo central de este gobierno, de este pacto entre el peronismo y el kirchnerismo, que la verdad para encontrar las diferencias es cada vez más difícil, es un pacto directamente de impunidad. Lo central de este gobierno... ¿Vos crees que Alberto Fernández está conforme con esta...? A mí me parece que... yo voy a hacer una reflexión o llamar esta reflexión, porque muchos dicen De Vido es culpable y debería estar Cristina Kirchner. Ahora, De Vido era ministro y la presidenta era Cristina Kirchner. En el medio no había nadie, porque cuando nosotros denunciamos esto, año 2008, hubo 2 jefes de gabinete ese año, que eran los jefes de Vido y que no podían ignorar lo que hacía De Vido. Uno era Alberto Fernández y el otro era Sergio Massa. Entonces a mí me parece muy difícil que se sancione al ministro y a la presidente, y en el medio está impoluto sin enterarse, porque es una declaración también de Alberto Fernández, ¿no? Yo no sabía de la corrupción de Néstor y Cristina, estoy muy desilusionado. Después vamos juntos en la fórmula, ¿no? Entonces me parece que están pasando cosas muy graves. Lo de Jujuy, que mencionó Pablo, es muy grave. Lo del otro día en la Cámara es muy grave, porque con la excusa de abolir un régimen de privilegio, tema que nosotros estábamos dispuestos, es más, hay dictamen y proyectos de Juntos por el Cambio a favor de esa reforma, nosotros pedimos solamente que pusieran claramente un artículo en la ley que dijera que los jueces que ya tenían derecho a acogerse a esa jubilación mantenían ese derecho, simplemente para que no hubiera renuncias masivas en la justicia, porque hay más de 250 jueces, no recuerdo el número, que podrían renunciar. Entonces, ¿qué les costaba poner eso en vez de hacer el papelón de llevarlo a Scioli y de Diputrucho? Fernando, en este contexto, bien lo planteaba Pablo, Jujuy, Lofer, presos políticos, bueno, lo debido hoy, la reforma provisional al sector judicial que genera vacantes entre fiscales y jueces. En ese contexto, el oficialismo te ponen en la agenda la reforma judicial. Digo, ¿ustedes confían en dar un debate honesto? Porque hay algunas de las cosas que dijo el presidente el otro día respecto a la justicia que uno dice, tiene razón. Digo, la justicia no funciona, no es la mejor justicia que tenemos. ¿Necesita una reforma? Y uno puede decir, sí, pero en este contexto, ¿es lo ideal para darla? Mira, Daniel, el presidente el otro día habló del oligopolio judicial. ¿Vos viste alguna vez que un oligopolio sea destruido o desarmado por quien lo construyó? Yo nunca vi eso, ¿no? Entonces, el oligopolio judicial es porque desde el año 1983 hay un partido que tiene mayoría en senadores que se llama Partido Justicialista. Por lo tanto, no ha pasado la nominación de un juez sino por el filtro del Partido Justicialista. Y eso hace que la justicia tenga el sesgo horrible que tiene. Cuando uno hace la cuenta, Corte Suprema, 3 ya los tenían puestos, para poder agrandarla y volver a 5, 1 y 1. O sea, 4 de 5 los pusieron ellos. ¿Sí? En Comodoro Pi, que se quejan tanto, incluido el pobre Bonadía que falleció y que hizo un enorme trabajo al final, pero fue un juez de la servilleta de Corach, en la época en que menemistas eran todos, incluidos Néstor y Cristina. 10 de 12 de los jueces de Comodoro Pi fueron designados durante las administraciones de Carlos Menem,
de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Ellos armaron este oligopolio y esta justicia horrible. Creer que la van a desarmar, yo tengo todas mis prevenciones. Vamos a apoyar, obviamente, vamos a ver qué es lo que traen, pero tenemos toda la desconfianza justificada por los hechos y la historia. Hoy Devido habló de eso, de la reforma judicial. Mirá lo que decía. Y tal vez la necesidad de tener algunas explicaciones en algunos casos y en otros simplemente una charla y volver a tener un diálogo fecundo para poder trabajar por los que todavía están presos y justamente también para que aquellos que violaron sus juramentos y sus funciones y sus misiones, que fueron los jueces y fiscales que fueron sometidos a la presión y al mandato del macrismo, también tengan su sanción. Que debemos buscar justicia todo el tiempo, más allá de reformarla. Lo importante es que se cumplan las normas vigentes, formarla. Lo importante es que se cumplan las normas vigentes. Con las normas vigentes, si se hubieran cumplido como corresponde, nosotros no estaríamos presos, no habría presos políticos en la Argentina, no hay violación del Estado de Derecho. Por eso creo que es importante que el presidente apunte a una reforma de la justicia. Apoyó. Bueno, está muy claro. El problema no es tanto Devido. A mí me preocupa, estas son palabras que han sido también del actual presidente de la Nación. Una semana antes de asumir, Cristina Kirchner tenía que comparecer ante Comodoro Pi, tenía que dar una explicación sobre delitos que presuntamente había cometido. En vez de dar explicaciones, estuvo 3 horas insultando a los jueces, cosa que le permitieron, cosa inaceptable que le permitieron. Terminado el alegato, el actual presidente dijo, en vez de despegarse, dijo que era el alegato uno de los alegatos más brillantes sobre la inocencia que había escuchado, y dijo al otro día, no más, una frase de tintes mafiosos, que es ahora la misma justicia que persiguió a Cristina va a perseguir a Macri, que es más o menos cuando viene la mafia a tu casa y te dice, mirá, es un barrio muy peligroso, va a ser mejor que nosotros te cuidemos. Pero no habla de presos políticos, viste que Devido habla de presos políticos y el presidente insiste que no, hay como una situación no resuelta, ¿no? Entre las dos partes. No, ahí más. lo que hay es un aprete consistente del sector duro kirchnerista sobre Alberto Fernández, aceptado por el señor Alberto Fernández, son las condiciones en las que él eligió gobernar, que lo beneficia indirectamente, porque en el medio de la cadena, debido a Cristina Kirchner, estaba él, de manera que si se destapa la olla y si Devido abre la bocota, no va a caer solamente Cristina, va a tener que dar explicaciones también él, y me parece que se tiene que hacer responsable, digo, no se puede permanentemente. Yo en esta supuesta batalla, yo no veo que Alberto Fernández esté tomando ningún tipo de posición, más allá de lo discursivo. Están avanzando en el Senado con el proyecto de Jujuy. El martes va a haber, yo espero que haya una marcha, creo que hay una marcha ya convocada, yo voy a estar. Me parece lo de Jujuy de una extraordinaria... Hoy hubo una marcha, hoy hubo una marcha a las 6 de la tarde en la Plaza Central de San Salvador de Jujuy, marcharon a la Casa de Gobierno, había mucha gente y hay mucha preocupación en Jujuy. Estuve en un costado, en realidad no... El martes que va a la mesa de Cambiemos, va a la mesa de todo, Juntos por el Cambio, a apoyar Igual el gobernador Morales ha dicho que el presidente le ha asegurado que no va a dejar avanzar el proyecto. No sé, ¿no? No depende tanto de él porque es el Senado. Bueno, veamos qué es lo que hacen. La verdad es que parece mi sensación... A ver, demos un pasito para atrás y hagamos un poco de análisis. Yo creo que lo que pasó el domingo fue una cosa terrible, ¿no? Confirmado por el avance de lo de Jujuy y por la liberación de Devido hoy. El domingo nosotros vimos una convocatoria supuestamente hecha desde el kirchnerismo, de la Cámpora, a la que no fue nadie. ¿Quién fue el que vació esa plaza y dio la orden de que no fuera nadie? Vimos a la presidenta retando en público, perdón por el lapsus, a la vicepresidente retando, a la expresidenta retando en público en un lugar controlado por no sé cuánto, o sea, no es casualidad, no es que se le escapó en un raptus, en un lugar donde está bajo todas las cámaras, lo reta públicamente, hay que ver las caras de ella, de enojo de ella, y la cara compungida de él mirando el piso, diciéndole, según lo que hicieron los que leen los labios, esto llegó hasta acá, se terminó, no va más, basta, y qué sé yo. Digo,
enfrente de las cámaras. Y había que ver, yo estaba ahí abajo, estaba a 2-3 metros, las caras de Cristina cuando hablaba él, y el hecho también significativo, ¿no? Una frase que no falta casi nunca en un discurso de Alberto es: estoy acá gracias a Cristina, con Cristina no me voy a pelear más, gracias Cristina, todos juntos. Ni una palabra. A mí me parece que esta interna del oficialismo está mucho más al rojo vivo de lo que parece y tiene un claro... Bueno, cuando uno ve lo que pasó el domingo, lo suma a lo de Jujuy, en el Senado que maneja Cristina, ¿no? Lo de la plaza, ¿a qué lo vinculás? Me parece que le vaciaron la plaza. Un mensaje muy claro de que dejarlo sin ningún tipo de apoyo y de que quien maneja a la gente es Cristina, no él. Cosa que es cierta. Entonces, el problema es ese. Me parece que esa interna del oficial... A mí me preocupa muchísimo en todos los términos institucionales de todo tipo, porque ha habido un permanente apriete con el tema económico. Cuando Cristina sale a decir una barbaridad, que cualquiera que sabe un poquito de economía sabe que el Fondo Monetario Internacional no hace quitas, se puede conceder paz, pero no así. Cuando Cristina sale a decir eso, cuando vuelven con el tema, me parece que está, y cuando eso, en vez de ser criticado, o por lo menos ignorado por el presidente, es reafirmado por el presidente, me parece que está claro quiénes están marcando. Y en esa interna Juntos por el Cambio, ¿cómo operaría? Digo, Juntos por el Cambio estaría dispuesto a tratar de sostener al presidente frente a defender a Alberto. A defender a Alberto frente a una posible... contra de la vicepresidenta? Nosotros no vamos a defender a nadie, vamos a defender a la República, porque para eso nos votó el 41% de la población. Y si hay algún tipo de maniobras en contra de la institucionalidad y de la figura presidencial, por supuesto nos vamos a oponer. Eso no quiere decir que defendamos a Alberto, defendemos lo que corresponde, que es que las instituciones republicanas funcionen. No lo hicieron así con nosotros, no nos dieron el bastón, nos armaron el club del helicóptero y enseguida salieron a hacer golpismo. Pero nosotros no somos ellos, nosotros vamos a defender la República y creemos que en ese sentido es muy claro. Lo vamos a defender además de los atropellos del propio albertismo, porque la verdad que hay cosas del discurso y de las actitudes que toma el presidente, que por un lado dice que quiere cerrar la grieta y después hace un discurso en el que arranca diciendo la palabra está devaluada. Pero, presidente, por favor, usted era el jefe de gabinete cuando intervinieron en el INDEC. Usted fue el que dijo que Cristina era responsable de ser encubridora del pacto de impunidad con Irán por el atentado a la AMIA. Usted fue el que dijo que lo entristecía mucho, lo desilusionaba saber de la corrupción de Néstor y Cristina. ¿Cómo no va a estar devaluada la palabra si el presidente de la Nación ha dado vueltas en el aire? No quiero utilizar la palabra panqueque, no la voy a utilizar, pero verdaderamente arrancar el discurso diciendo la palabra está devaluada y yo la voy a restaurar es una tomadura de pelo no para nosotros que somos la oposición, para todos los ciudadanos. Jorge, a mí me cuesta creerlo, lo veo a Devido, lo escucho y me cuesta creer que Alberto Fernández esté de acuerdo o que esté contento con esto. Pues yo creo que hay que hacer también una mirada un poquito más profunda. Devido era un detenido incómodo para el poder. Recordemos que Devido representaba una alianza básicamente en su origen vinculado a Néstor Kirchner. Devido era Néstor. En aquel primer gobierno de Néstor Kirchner había una disputa entre los pingüinos, que eran los que venían de Santa Cruz, que representaban Néstor y Devido, y Alberto Fernández era el ala que se había sumado, el ala porteña. Que no era nacido y criado, que es muy importante en no Santa era nacido Cruz. y criado, y que alguna vez Alberto Fernández se ha quejado que nunca terminó de sentirse perteneciente a ese núcleo genético del kirchnerismo. De hecho, había una disputa entre Devido y Alberto Fernández, porque Devido reportaba directo a Néstor Kirchner y no le interesaba que el jefe de gabinete fuera Alberto Fernández. Esa fue la situación con la que convivieron mientras Néstor era el presidente. Después, Devido, Alberto Fernández se va, Devido continúa todo el periodo del kirchnerismo y la última etapa con Cristina no es buena. Recordemos que Cristina, por ejemplo, le saca el área de transporte en la última instancia, después de 11 de mayo, se la da Randazzo. Devido, en la última etapa, hoy un poco nos olvidamos, estaba un poco angostado en su poder. Sí, claro, empieza Axel Kicillof a ocupar todas las áreas. Le ocupa el terreno. Bueno, ahora, ¿esto con qué se vincula? Devido empieza a amenazar a través de su esposa, Alessandra Minichelli, porque nadie lo visitaba en la cárcel, pues se sentía aislado políticamente, y eso empezó antes de que Alberto Fernández fuera ni siquiera candidato. El mensaje estaba destinado a Cristina, porque Cristina estaba desarrollando una estrategia judicial para defenderse ella y su familia,
y Devido seguía en prisión. Vos pensás que Devido cuestionó hace poco, hace 2 semanas en una entrevista, la renegociación de la deuda. Por eso digo. Entonces, fue precandidato a diputado nacional por otro espacio político. El espacio que él estaba Acuño... Con el periodista Acuño. Él fue precandidato a diputado nacional. No estaba en el frente de todos. Por eso, digo, había allí un mensaje, te diría, incómodo, primero para Cristina y subsidiariamente para Alberto Fernández cuando se instala la discusión sobre los presos políticos. Entonces, Devido era un factor, yo te diría, muy corrosivo para la situación interna de la coalición. Desde su casa de Puerto Panal con la computadora. Sí. Y antes, cuando estaba detenido en Ezeiza, también a través de su esposa, que era una especie de vocera virtual. Y esos mensajes a lo largo del tiempo también generaban O sea que vos decís que le puede caer mejor entonces, que yo puede creo estar que más tranquilo. descomprime mucho la situación, tanto para el kirchnerismo puro y duro, porque desaparece la amenaza velada, bueno, en algún momento, ojo que puedo hablar, y también para Alberto Fernández descomprime la cuestión del debate sobre los presos políticos, con la cual él naturalmente le generaba un ruido fenomenal internamente y hacía un equilibrio que era muy incómodo. Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que es una liberación que oxigena una cuestión que estaba muy conflictiva dentro de la coalición oficialista, ¿no? ¿Vos lo ves así? Sí, no solamente eso, yo creo que Alberto Fernández lo debe ver con alivio, además, porque podría ser uno de los implicados. Si habla Devido, vaya uno a saber, ¿no? Y me parece que está bien, qué sé yo, me imagino que entre los lugartenientes de Al Capone también debería haber mucho conflicto, pero eran todos lugartenientes de Al Capone, ¿no? Me parece que atrás tenés es un dato secundario. Los liberados por corrupción. Estos son los que estuvieron, en realidad los que estuvieron en prisión preventiva por corrupción. Si eran presos políticos, ahora son liberados políticos, ¿no? Claro. Pero la pregunta es qué pasa con el lawfare ahí, ¿no? Digo, ¿qué pasa con el lawfare cuando te juega a favor la justicia, ¿no? ¿Sigue siendo lawfare? Bueno, eso le quería preguntar a Fernando. Ahora hay una movida de Cambiemos que dice que el lawfare es en contra de ustedes. Y me parece que hay algunas cosas que son por lo menos cuestionables, ¿no? Está claro que... Pero no lo llamarías lawfare. A ver, la liberación, no me gusta la palabra lawfare porque me parece que no responde a lo que sucedió. Es decir, lawfare, por ejemplo, se supone que el lawfare, planteado inclusive desde el Vaticano, persiguió a los líderes populares de izquierda, del pueblo y... Ok, muy bien. Tuvimos gobiernos de izquierda que gobernaron durante décadas en Uruguay y en Chile, ninguno fue preso. Por ahí es porque no robaron, ¿no? Por ahí los que fueron presos fueron los que robaron, incluidos muchos de derecha, en Perú, por ejemplo, que no eran de izquierda, eran de derecha y que fueron presos. Entonces, me parece que esa expresión, esta idea del lawfare, que es persiguen a los líderes nacionales populares por la excusa de la corrupción, nadie que esté mirando mínimamente, si fuera así, estaría presa Bachelet, estaría preso Tabaré Vázquez, estaría preso Mujica. No están, porque no robaron, o no hay ninguna evidencia y no hay ninguna sospecha, ni siquiera la oposición dice que hayan robado. En cambio acá ha habido el grado de obscenidad con el que se ha robado, desde los bolsos revoleados a la rosadita, a las consecuencias prácticas de lo que pasó, como la tragedia de Once o la de La Plata, con Scioli gobernador, es de una evidencia absoluta. Ahora, está claro que tenemos una justicia que se adapta a los tiempos políticos. Contá los presos, los corruptos presos que había antes de la elección y cómo fueron saliendo, está muy claro eso. Y nos preocupa eso, porque Devido, en realidad, debería estar preso sobre todo por la tragedia de Once, que es muy clara, que es completamente transparente. Tiene una condena de cuánto, son 5 años y 8 meses. 5 años y 8 meses, pero en primera instancia. En primera instancia. Bueno, esperemos que casación se expida, ¿no? Claro. Que no corra. Porque ha sido así, digo, entre nuestra denuncia Ercolini y que se mueve la causa, ¿no? Pasaron 10 años. De Ercolini, no te estoy hablando de Bonadío, no te estoy hablando de Bonadío, no te estoy hablando de Ollarvide o de Ercolini, que parece un juez razonable, pero 10 años durmió esa causa, ¿no? Ahora, el mantenimiento de la prisión preventiva, según lo que dicen los tratados, es para evitar que la persona procesada o condenada obstaculice a la justicia si está liberado. ¿Vos creés que eso va a pasar, que va a obstaculizar, o sea, ahora afuera su propia causa va a mejorar su condición, digamos? Yo siempre me he esperado lo peor del kirchnerismo y siempre me he quedado corto.
Ahora, viste el Congreso, hay un dato que, Sí. digo, para contemplemos, hay una variable política que obviamente es el cambio de gobierno y la fina sintonía que los tribunales y los jueces hacen de este nuevo escenario. Pero también hubo una variable judicial que es, hubo una decisión del Congreso de regular el instrumento de la prisión preventiva y que ese fue el argumento a partir del cual empezaron a producirse estas liberaciones. Había un debate respecto de lo que era la doctrina Irurzun, que de alguna manera había establecido un criterio un poco más amplio y después hubo una decisión de restringirlo. A partir de Incluso eso... antes del 10 de diciembre, ¿no? Claro. O sea, no es algo que sucedió ya, digamos, en la gestión de ustedes, ya ese tema estaba, ¿no? Nos parece... Porque ¿reconocés que hubo también algún tipo de exceso de prisiones preventivas o no? Mira, yo lo que estoy completamente de acuerdo que la prisión preventiva tiene que ser aplicada con cuentagotas y en situaciones de clara interferencia. Claro. Ahora, en el caso de Vido me parece que era obvio cuál era la capacidad de influencia que tenía. Era diputado a cargo de la Comisión de Energía, ¿no? Así que me parece Bueno, que... pero pasaron 2 años y vos sabés que la preventiva tiene 2 años. Está bien que en la Argentina no existe el fair play en la justicia, pero una preventiva se puede aplicar 2 años, salvo que la justicia vaya encontrando elementos para ampliarla, como en el caso de Lázaro Báez. En el caso de Vido, hay que reconocer que se cumplieron más de 2 años, ahora está con prisión domiciliaria. Déjame preguntarte esto, Fernando. Hoy estuve viendo lo que sucede en Jujuy, la manifestación contra la intervención del Poder Judicial. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dice: Cristina quiere intervenir la justicia de Jujuy para liberar a Milagro Sala. Y después dice: el presidente Alberto Fernández no está de acuerdo con eso. Digo, ¿es creíble que Cristina y Alberto tengan otra agenda respecto a la justicia? Mira, yo me gustan mucho las series americanas, soy muy amigo de Campanella, así que veo mucho La Ley y el Orden, ¿no? Y esto, el truco del policía bueno y el policía malo está muy gastado. Pero se usa mucho ahora. Pero Incluso Morales, Igual- ¿por qué lo parece que quisieran No sé, que sea así. que conteste Morales. Yo, en general, soy mucho más desconfiado con respecto a estos señores que lo que es probablemente Gerardo, dicho con todo el respeto. Ahora, me parece que está claro que la iniciativa puede partir. Es el Senado, es donde está Cristina, bueno, es la cancha que domina ella. Ahora, de ahí que por parte del presidente de la Nación se tomen acciones claras en otro sentido, la verdad es que eso yo no lo estoy viendo. No lo estoy viendo en ningún campo, porque realmente cuando uno mira lo que ha hecho este gobierno, ha hecho básicamente un revival de las peores medidas del kirchnerismo, económicas y de todo tipo, desde el aumento de las retenciones, el achatamiento de la pirámide jubilatoria, la designación de funcionarios irresponsables. Lo único que son siempre precisos es en el pacto de impunidad y en avanzar contra la justicia. Ahí están todos juntos, están todos unidos, se pelean, te juegan al policía bueno y al policía malo, pero al final van siempre para el mismo lado. Si mal no recuerdo, yendo en línea con lo que planteabas, Dani, cuando Cristina, me acuerdo, hablaba de reforma de la justicia, allá lejos y hace tiempo, ella hablaba de la democratización del Poder Judicial, ¿no? Ella consideraba que había que modificar el Consejo de la Magistratura porque había que hacer una justicia más popular. Ese discurso no está en Alberto, ¿no? En Alberto Fernández no está la idea de democracia. O sea, ahí me parece que sí hay una idea distinta, una concepción distinta al lugar que tiene que tener la justicia, ¿no? Cristina hacía mucho hincapié en pensar una justicia del pueblo, ¿no? Elección popular de jueces. Elección popular de jueces. Digo, eso en el discurso de Alberto del domingo... Fue aprobado por el Congreso. No estuvo presente. Lo vetó la Corte Suprema, pero en el Congreso salió. Bueno, ahí hay un dato que yo creo que es importante, que acaba de mencionar Dani. Es un momento donde parece que todo se está jugando en el terreno judicial. Recién Pablo mencionaba la cantidad de novedades, tanto por decisiones de los fallos, como el tema de la reforma, como el tema de Jujuy, como el tema de la jubilación de los jueces. La agenda está dominada por lo judicial, claramente ante el estancamiento de la cuestión económica, dependiendo de la negociación con la deuda. Además, el gobierno se siente cómodo cuando empieza el barro en el entorno judicial. Lo que resulta realmente curioso es que la principal referencia en materia judicial, que es la Corte Suprema, haya mantenido un silencio tan marcado hasta el momento. Interesante Ha eso, ¿no? resignado todos los temas de relieve, tanto político, judiciales como interesante eso, económico, y ha tenido, pues se viene, bueno, estuvo enero y febrero en feria, pero en marzo volvió a reunirse con acordadas irrelevantes desde el punto de vista político.
un poco bajo la inspiración esta de que los primeros meses a los gobiernos hay que dejarlos andar y que no hay que coartarlos, limitarlos y demás. Pero lo cierto es que llama muchísimo la atención el silencio absoluto de la Corte en un momento que se está jugando tanto en ese terreno. Mira, ahí lo tenés a De Vido. Interesante lo de esto que vos decís. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Bueno, interesante esto que vos decís, porque de dejar los primeros meses que un gobierno, a nosotros no nos pasó. Nosotros todavía no habíamos sido elegidos, Cambiemos había sido, Macri había sido elegido, todavía no había asumido, y la Corte, después de hacer dormir el tema de los 3 reclamos provinciales por el tema de los fondos del ANSES, que durante, no sé, desde la estatización de los fondos jubilatorios privados, que le robaron a los jubilados privados, que fue 2008, 2009, hasta el 2015 habían pasado 6 años. Eso durmió en la Corte durante 6 años y salió a favor de las provincias y contra el gobierno nacional cuando nosotros habíamos sido elegidos y todavía no habíamos asumido. A lo que se subió Cristina diciendo, pero qué barbaridad, todo esto que yo le robé a las provincias, ¿cómo? No puede ser, una injusticia. Para todas las provincias igual y que pague Macri. Digo, la verdad que la neutralidad de la Corte Suprema, cuyos integrantes son casi lo mismo, y su bondad con respecto a los gobiernos que recién asumen, déjame que lo ponga un poquito Fernando, en cuestión. ¿te acordás? Los sectores más antikirchneristas que vos incluso decían, el gobierno de Macri, le conviene tener a Cristina afuera, libre, digamos, y compitiendo. Yo nunca dije eso, yo dije que Cristina merecía estar presa, había sobrados elementos para que estuviera presa y lamentaba mucho que teniendo 5 prisiones preventivas, confirmada una en su validez por la Corte Suprema, no estuviera presa. Pero yo te quiero preguntar para después de la tanda, ¿puede haber habido ahí alguien que quisiera que, por ejemplo, con los fueros, en ese momento estaba Pichetto, ¿no?, que Cristina no fuera condenado, no tuviera una prisión preventiva? ¿Me lo contestás después? ¿Cómo no? Dale, ya volvemos.